plantas que son coníferas. Y la tercera son las plantas con flores. Y los tres grupos son plantas vasculares. ¿Qué significaba que las plantas fueran vasculares? Que tienen vasos conductores, sistema conductor, xilema y floema. ¿Para qué sirve el xilema? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es el xilema y cuál es el floema? El xilema para transportar más agua y el floema es al contrario, transporta más. Vamos, dígalo más fuerte para que todos sus compañeros lo escuchen. Que el xilema, Matías, ¿cierto? Sí, el xilema transporta el agua y el floema transporta la savia. Ya, el xilema va a traer del suelo, a través de las raíces, el agua con los nutrientes y los minerales disueltos. Y el floema va a transportar la savia. Todos los elementos que trajo el xilema lo va a transportar elaborado, ¿ya? Las tres divisiones de las plantas vasculares tienen xilema y floema. ¿Qué sigue? La clase. ¿Ah? La clase. La clase. Muy bien. ¿Qué hablamos de la clase? ¿Qué clases conocen ustedes? ¿Ah? Magnoliopsia y Liliopsia. Muy bien. ¿Y qué significa eso? Así como es un idioma más conocido para ustedes. Eso. El grupo de las angiospermas, en este nivel taxonómico, tenemos dos grupos que ustedes conocen muy bien, que son las antiguas llamadas monocotiledonias y dicotiledonias. ¿Se acuerdan? Hoy día se llaman monocots, eudicots. Y antes de esta, en realidad, están las magnolidas, el grupo ANA y las magnolidas. Estas antes estaban consideradas como dicotiledonias, antes de que cambiara esta como definición binaria de monocotiledonia y dicotiledonia. Las más antiguas estaban consideradas como dicotiledonias, pero luego se sacaron. Entonces tenemos las más antiguas, que son estas, después vienen las monocotilas y las eudicots, que son las verdaderas dicotiledonias. Eso es la clase. Después, ¿qué viene después de la clase? El orden. ¿Y después qué viene? La familia. Las familias. ¿Qué familias conocemos? Cucurbitácea. Después de la familia, ¿qué viene? Después del género. Género. ¿Qué géneros conocemos? Araucaria. Ya. Drimis. Drimis, que es el canelo. ¿Qué más? Rodofiala. Ya, pero ustedes me hablaron de las cucurbitáceas. ¿Qué género de la familia de las cucurbitáceas conocen? Las Cucurbita, po. Género cucurbita. Me hablaron de fabáceas. ¿Qué género de la familia de las fabáceas conocen? Faba. Muchos nombres de los órdenes se repiten en las familias y en los géneros. Por ejemplo, me hablaron de la familia de las asteráceas. Existe el orden de los asterales. Familia Asterácea. Género Aster. Pasa lo mismo con las fabáceas. Fabales. Fabáceas. Faba. ¿Qué planta es de género faba? Las habas. Las habas. Las habas son faba. ¿Ya? Bien. Entonces, y después, recién, ahora, empezamos a hablar de las especies. Especies. Yo ahí ya no les puedo hablar de agronomía, les puedo hablar solo de flora nativa, que es lo que conozco, ¿ya? Entonces, pero ustedes hablaron de... Disculpa, ¿tu nombre? Gonzalo. Gonzalo habló de género Araucaria.
Araucaria va a estar en el orden de los pinales. Familia Araucariaceae. Género Araucaria. Especie Araucaria araucana. Ahí tenemos lo que se llama la denominación binominal. Juntamos el género y le ponemos la especie. Cuando yo pregunto por especie, ustedes me dicen los dos nombres. Especie Araucaria araucana. ¿Nuestra especie cuál es? Araucaria araucana. La nuestra. Cambié de reino, me cambié de reino. Homo sapiens, ya. Araucaria araucana. Como plantita. ¿Cómo se llama eso? Denominación Binominal. Me inventó Linneo, Carl Linneo. ¿Ya? Para arriba estamos hablando aquí en clase pinófita, y en división estamos acá. Hablando de Araucaria, estamos hablando acá, ¿cierto? Ya. Entonces, esto se me movió. En el mundo hay 4.000 especies. Aquí hay 400.000 especies de plantas vasculares en el mundo. Y cerca de un 25% de estas 400.000 especies están en riesgo de extinción. ¿Ya? La destrucción de hábitat y la actividad humana afecta el 83% de estas especies que están en peligro. ¿Ok? Entonces, ha surgido, bueno, y las especies exóticas alteran los ecosistemas nativos. Hay un problema enorme de especies invasoras. Los que conocen el sur lo saben bien, los que han trabajado el campo cerca de canales o de ríos también han visto como la zarzamora se come todo. Es un gran problema las especies exóticas, y existe la conservación in situ, que es la conservación que va a proteger a las especies en su lugar de origen. En Chile, las áreas silvestres protegidas, ¿ya? Pueden ser áreas silvestres protegidas por el Estado o pueden ser áreas silvestres protegidas por privados, como una área silvestre protegida por el Estado son todos los parques nacionales, ¿cierto? Los santuarios. Y se me ocurre, pero ya pasó a ser parque nacional, el Parque Pumalín, que era privado. En los años 90 fue tremenda polémica porque llegó un gringo y se compró una cantidad de hectáreas gigantescas en el sur de Chile, que van a partir Chile por la mitad, que vamos a perder soberanía, que... ¡Uy! Se armó el tremendo atado, y el gringo, cuando se aseguró que esto iba a estar bien protegido, lo donó al Estado chileno y ahora es parque nacional. Eso es conservación in situ. In situ significa en su lugar. Y existe otra conservación que se llama conservación ex situ, fuera de su lugar, administrada principalmente por los jardines botánicos. ¿Ya? ¿De qué sirve la conservación ex situ? La conservación ex situ es para proteger especies que están altamente amenazadas por la actividad humana, por las actividades industriales y el avance de la actividad humana, y con el objetivo de poder luego reincorporar estas especies en la conservación in situ. ¿Se entiende? ¿Me explico bien? Por ejemplo, ¿alguien ha escuchado hablar del toromiro? ¿Alguien le suena el toromiro? ¿A quién? ¿A quién le suena? De Isla de Pascua. De Isla de Pascua, muy bien. Sophora toromiro es una planta endémica de la Isla de Pascua. Isla de Pascua tiene una gran riqueza cultural, pero ecológicamente es muy pobre por la actividad volcánica, por la cantidad de guerras que han habido, guerras civiles entre los mismos nativos, gran actividad volcánica y bueno, el despojo de los colonizadores que también hicieron lo que quisieron en la pobre isla. Resultó en una isla con mucha pobreza biológica, ¿ya? En biodiversidad. Y la Sophora toromiro era la Sophora que estaba quedando endémica de la isla y se extinguió.
Imagínense, una planta endémica de una isla se extingue, o sea, desaparece de la faz de la Tierra. Nunca más se recuperó ese patrimonio genético. Pero gracias a que el Jardín Botánico de Londres en Kew Garden, tenía individuos de Sophora tonomiro en conservación ex situ, y gracias a que el Jardín Botánico Nacional de Viña también tenía individuos en conservación ex situ, se pudo restaurar la Sophora tonomiro en Isla. ¿Ya? Ahora, es muy importante complementar la conservación ex situ con la investigación, la horticultura y la educación, que es lo que estamos haciendo acá. La horticultura es la jardinería, ¿ya? Que es lo que practican los jardines botánicos en función de la conservación, pero no es cualquier horticultura, no es agarrar una ramita de toromiro y hacer esquejes y clonar la planta, porque eso no sirve para la conservación. La conservación es para preservar el patrimonio genético, entonces necesitamos variabilidad genética, ¿ya? En esta sala hay mucha variabilidad genética, somos todos diferentes, pero si todos fuéramos primos, descendientes de dos hermanos que se casaron, estaríamos medio fallados. Habría baja variabilidad genética y las enfermedades y la adaptación al ambiente sería muy baja nuestra. Nuestra genética empezaría a reforzar genes que no se adaptan bien al ambiente, ¿ya? A lo mejor, imagínense que un hermano tiene asma y el otro tiene una genética que se le prenden los genes para el asma, y el otro tiene los mismos genes pero tiene un gen apagado y el otro lo tiene prendido. Se casan entre ellos, tienen hijos y la probabilidad de tener asma se duplica. ¿Me explico? Y eso pasa con todos los organismos. Entonces la conservación debe ser necesariamente realizada a través de la reproducción sexual. No sirve hacer clones, no sirve hacer esquejes, no sirve hacer estacas. Tiene que ser a través de semillas, ¿ya? Y con trazabilidad, o sea, ¿cuáles son los padres y madres, las semillas? ¿A eso se refiere con trazabilidad? claro, la trazabilidad. Hay que saber cuál es el ecosistema de origen, de dónde se colectó esa semilla y todos los datos ambientales de ese ecosistema, ¿ya? O sea, usted va a hacer una colecta de semilla para conservación y tiene que saber en qué ecosistema está trabajando. La semilla tiene que tener la coordenada GPS, tiene que tener la fecha y las condiciones ambientales donde se colectó. Para la sombra, para todo sol, cómo es el ecosistema, qué plantas componen el ecosistema, cuáles son sus plantas acompañantes. O sea, todos los datos ambientales que usted pueda recabar ayudan a eso. Cuáles son los polinizadores que se encontraron en el momento, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por eso la conservación se fortalece con la investigación, horticultura y educación, considerando siempre la variabilidad genética de las especies a conservar. La Sophora tonomiro que se introdujo en Isla de Pascua no se sabe muy bien qué tanta riqueza genética tiene, porque se llevaron pocos individuos a Kew Garden y pocos individuos al Jardín Botánico Nacional. Entonces, a lo mejor esos individuos eran humanos. Si tienes dos individuos, todavía tienes muy baja variabilidad genética, dos individuos en el mundo, muy poco, ¿se fijan? Entonces, por eso la importancia de la variabilidad genética en la conservación. ¿Se entiende? Y eso es lo que se hace en el mundo y en Chile también a través de los jardines. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amenazas? En el año 64 se estableció en el mundo a través de la IUCN, la International Union for Conservation of Nature, ¿ya? La lista roja de las especies amenazadas de la IUCN, que ha evolucionado hasta convertirse en la fuente de información más completa respecto de no solo de las plantas, sino que del dominio eucariota, ¿ya? O sea, en la lista roja usted va a encontrar reino Plantae, Animalia,
y funga. No sé si hay otros reinos que estén considerados en la lista, al menos eso, al igual que en el Ministerio de Medio Ambiente de Chile. ¿Ya? Y estos son los distintos estados de conservación: no evaluado, datos insuficientes, preocupación menor, casi amenazado. Y bueno, acá empieza el riesgo, en el LC: vulnerable, en peligro crítico, extinto en estado silvestre y extinto. Ahí está la diferencia: extinto en estado silvestre porque existe la conservación in situ, ex situ, perdón. Entonces se extinguió en su lugar natural, pero todavía se conserva in situ. Ex situ, perdón, ex situ. ¿Ya? ¿Cómo le pasó al toromino? Se extinguió en estado silvestre. La Tecophyllaea cyanocroco es una planta endémica de la región metropolitana. Se extinguió en estado silvestre. Se redescubrieron unas poblaciones hace 20 años atrás. Los jardines botánicos recién se están poniendo las pilas para hacer su conservación ex situ. Súper importante porque una endémica de la región metropolitana. O sea, no crece en ningún otro lugar del mundo más que en la RM. 2 poblaciones conocidas. Es urgente hacer la conservación ex situ. Llega una inmobiliaria, chao. Es urgente hacer la conservación ex situ. ¿Ya? Extinto en estado silvestre y extinto. ¿Ok? Entonces, cuando estamos en EW, todavía tenemos un poco de esperanza gracias al trabajo de los jardines botánicos. ¿Quiénes organizan todo esto a nivel mundial? Está la Convención on Biological Diversity, la CBD, y ya les expliqué un poco sobre esto. El año 93, en la Cumbre de la Tierra, año 1993, yo estaba en cuarto medio. La primera reunión mundial de todos los países para hablar sobre la crisis ambiental. Eso se llamó la Convención de la Biodiversidad, de la Diversidad Biológica, CBD, Convention of Biological Diversity. Y de ahí, esa convención la firmaron 150 partes. Las partes son, una parte puede ser un país o puede ser una ONG, ¿ya? 150 partes firmaron la convención. Chile se unió como 2 años después. Firmó, es una parte del CBD. Y de ahí, en el CBD, derivan, cada 2 años se hacen reuniones para ir actualizando las metas, los objetivos, ir revisando cómo avanza todo esto. Y esas reuniones se llaman conferencias de las partes, las famosas COP. ¿Ya? La última COP de biodiversidad fue el año 94. Parece que va a haber una el próximo año. De la Convención de la Diversidad Biológica y de sus COP surgen distintos proyectos, distintos objetivos que se van revisando bianualmente, y esos objetivos, que son a nivel global, se bajan a nivel local mediante la BGCI, que es el logo que ven ahí arriba, que es la Botanical Garden Conservation International. ¿Ya? Es una de las partes que firma el Convenio de Diversidad Biológica para hacerse cargo de la conservación ex situ. La BGCI es como el ente que organiza los jardines botánicos en el mundo. ¿Ok? De la BGCI emana la Red Sudamericana de Jardines Botánicos, y también existe la Red Chilena de Jardines Botánicos. ¿Ya? Ese sería como el orden, cómo se está organizando la Red Chilena de Jardines Botánicos. Se está recién organizando en Chile, pero está trabajando bien, en vistas de hacer una conservación real, porque hasta hace 3 años atrás los jardines botánicos se autodenominaban jardines botánicos, pero no hacían conservación como la conservación que les expliqué yo a ustedes ahora. Conservaban, pero conservaban sin trazabilidad. Entonces los toropinos no se sabía muy bien cuál era su origen, qué diversidad genética tenían. Ahora sí se está haciendo de verdad conservación con estándares internacionales. ¿Qué pasa en Chile? Esto lo vimos también. La Ley de Medio Ambiente 21.600 creó el año 23, creo. El año 23 o el 24 creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, el SBAP.
que va a ser el servicio que va a organizar todas las áreas silvestres protegidas del Estado en Chile. Antes las áreas silvestres estaban repartidas en la CONAF, en el Ministerio de Medio Ambiente, en el Ministerio de Bienes Nacionales, el Ministerio de la Vivienda también tenía, y otros más, eran como 7 entidades estatales que administraban las áreas protegidas del Estado. Pues no, ahora todas van a pasar al SVAP, a este servicio. Acá su compañera que trabaja en la CONAF lo sabe bien, la gente que trabajaba en CONAF va a pasar a ser parte del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, cuyo reglamento acaba de ser bajado de la Contraloría junto con los 43 decretos ambientales. Así que ahí está medio paralizado, debiera estar medio paralizado. Se habían como aprobado, si no me recuerdo, ayer antes de ayer como que se devolviesen a integrar. Ah, qué bien. Ya. Bien. Hay una página web para hacerle seguimiento a esa bajada de los decretos ambientales, porque el primero que se volvió a restaurar fue el de la rana de Darwin, y esperemos que, porque si no el servicio de biodiversidad, que empezó a funcionar el 1 de febrero del 26 de este año, no tiene reglamento interno porque no se dio toma de razón en la Contraloría, estaba todo listo. Ya. Esperemos que eso avance. Bueno, está el SVAP, que se va a hacer cargo de toda la biodiversidad en Chile, tanto la conservación in situ como la conservación ex situ. O sea, vendría siendo como la contraparte estatal de los jardines botánicos en Chile. Está bien que se organice la conservación y que hablemos todos el mismo idioma, ¿no? Bueno, esperemos que la noticia que dio Catalina sea ajustada y es una buena noticia, en todo caso. Entonces, ¿cómo se protege la flora en Chile? Ustedes entran a la página del Ministerio de Medio Ambiente, que ven acá, y se meten a las áreas de trabajo. En las áreas de trabajo pinchan biodiversidad y luego pinchan clasificación de especies. ¿A qué nos va a llevar la clasificación de especies? Les va a llevar a esta ventana para descargar un archivo donde les explican que el reglamento para la clasificación de especies se llama RCE, Reglamento de Clasificación de Especies, ¿ya? Que empezó el año 2005 y ha tenido 20 procesos, o sea, 20 procesos de revisión. Se integra, se saca, se cambia de categoría de conservación la especie, ¿ya? Por ejemplo, la Tecophylla cyanocropus, endémica de la región metropolitana, está extinta en la naturaleza, ¿ya? Ahora está en peligro crítico. Y antes de eso se consideraba extinta. Los distintos procesos los van cambiando de lugar. Y usted descarga el archivo y se va a encontrar con una planilla Excel como esta. Yo le subí el archivo a Lava, el que está actualizado a marzo del año 26. Lo tienen en el Lava, en la tercera semana. Este es el archivo. No sé si alcanzan a ver bien, voy a tratar de hacerle zoom. El archivo, oye, ¿cómo le hago zoom a esto sin el... No sé cómo hacerle zoom. Bueno, fíjense que aquí está el nombre científico, el nombre común, el reino, el filum o la división, la clase, el orden, la familia. O sea, esa es la importancia que tiene entender la taxonomía y la filogenética. Si ustedes se van a meter en este mundo, tienen que dominar este lenguaje. O si no, no van a entender una tabla del reglamento de clasificación de especies. ¿Ya? Y ahí, fíjense que en el reino tenemos Animalia, Fungi, Animalia, Plantae. Animalia, Plantae, Animalia. ¿Ya? Y el filum o división, ¿se acuerdan que les dije? La división de aquí es este nivel taxonómico para las plantas. Y para los animales se llama filum, pero es el mismo nivel taxonómico. Por eso ahí dice filum o división. La clase, Coniferopsida, Magnoleopsida, Mamalia, Arachnophyt, no lo leo bien. Dice insecta. Ahí, sí, está la clase insecta, pero hay otras, ¿ya? No alcanzo a leer bien. Orden, familia, etc. Y aquí, si es endémica o no es endémica, la distribución de las regiones, y aquí su presencia o ausencia en cada región. Usted avanza por acá y va a tener su clasificación, su RC, y el nivel de proceso en el que está, ¿ya?
esto es una herramienta para los proyectos, para saber y para actualizarse, para saber si están trabajando con especies en estado de conservación o no. ¿Ya? O si quieren trabajar con especies en estado de conservación. Tienen un proyecto, quieren trabajar con flora nativa, trabajemos con especies en estado de conservación mejor. Así ayudamos un poco. ¿Ok? Entonces, por eso la importancia de la taxonomía, ¿cierto? Que va a ser el estudio de los el ordenamiento del estudio de los organismos vivos a través de estas jerarquías, categorías jerarquizadas, donde las categorías que están más arriba definen muy pocos caracteres y se van complejizando en la medida que usted va avanzando en las categorías taxonómicas. Cada categoría corresponde a la rama del árbol, ¿ok? Y le vamos a llamar taxones. Entonces, aquí tienen el taxón, el dominio, taxón reino, taxón división. Entonces se habla del taxón pteridófita o del taxón de la gimnospermatófita, ¿ya? O la taxa, también es sinónimo, taxa. ¿Eso ¿Ok? es como de taxalismo o de taxonomía? No sé, no estoy segura. Buena pregunta. ¿Ok? Y este árbol, estas ramas, por supuesto, siempre tienen un antecesor común, que va a estar acá. Acuérdense que aquí en el dominio somos parientes con las plantas también. Los eucariotas. ¿Por qué somos parientes con las plantas en esa taxa? ¿Qué tenemos en común con las plantas? ¿Ah? Tenemos células con un núcleo definido, con una carioteca. Las bacterias son procariontes, son procarioteca, antes de la carioteca. ¿Ya? Y aquí están los taxones, de nuevo, según su linaje evolutivo, se observan caracteres desde el rango más amplio hasta el más específico. Y, si se fijan, en la división, los nombres van a terminar con fita. En la clase van a terminar con psida, en el orden con ales y en la familia con eae. Lo mismo que vimos acá. Pteridófita, gimnospermatófita, angiospermatófita. Clase magnoliofita, magnoliopsida, esta es una generalidad. Es magnoliopsida, perdón. Magnoliopsida, pinopsida, en el caso de la araucaria, pteridopsida en el caso de algunos helechos. Pteridopsida. Esto no se lo tienen que saber, pero tienen que entenderlo. O sea, no se tienen que saber los nombres, las distintas clases, los distintos órdenes. Tendría que ser una psicópata desgraciada para hacerles, exigirles que se aprendan todo eso. Pero quiero que lo entiendan y sí tienen que saber que la división termina en fita, que la clase termina en psida y que el orden termina en ales. ¿Ya? Eso sí tienen que saberlo. Pregunta de prueba. Entonces, la filogenética va a ser la relación de parentesco, cuando la taxonomía es la forma de ordenar esta relación de parentesco. Ya están íntimamente ligadas, ¿ok? Y se ordenará en clados en este cladograma dicotómico de caracteres. Los clados también son las ramas, ¿ya? Todos derivados de un antecesor común. Entonces a este le vamos a llamar el cladograma, ¿ok? Y si se fijan, la filogenética se ordena en este cladograma, que es la geometría de la naturaleza. Cuando un rayo cae de una nube hacia la Tierra, cae más o menos con una forma parecida. Cuando las aguas de los ríos se distribuyen sobre el territorio, se distribuyen de una forma parecida. Los nervios de una hoja son así, las ramas de un árbol, las venas del cuerpo. Esta es la geometría de la Tierra. ¿Ok? Entonces no tiene nada de raro que se estudie de esta manera.
Y así es como debemos entenderlo. ¿Qué son los caracteres? Hemos hablado de los caracteres de un antecesor común. ¿Qué son los caracteres y qué es la dicotomía? Hablamos también de la dicotomía. Cuando hablamos de que la taxonomía va a agruparse en categorías desde un amplio rango de caracteres a un rango muy específico de caracteres. ¿Qué son los caracteres? ¿Ah? Dígame. Sí, características. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Carolina. Muy bien. Los caracteres son las características. Entonces, el amplio rango de caracteres del dominio eucariota es que son células que tienen una carioteca, entonces concentran la información genética dentro de un núcleo. ¿Ya? Esos son los caracteres que definen este grupo, dentro de otros. ¿Ya? Pero es como el principal. Luego el reino vegetal va a tener células vegetales como una vacuola, va a ser fotosíntesis, ¿cierto? Esos son los caracteres del reino vegetal. Y así sucesivamente. ¿Caracteres de los seres humanos? ¿Que nos diferencian de los otros mamíferos? Ya. ¿Qué más? El habla. El habla. Bien. ¿Y los caracteres de los mamíferos? No, 5 sentidos. Ahí me pillaste, no sé si los reptiles tienen 5 sentidos. O a lo mejor hay mamíferos que tienen más sentidos, o menos. O sea, creo que tienen como lo mismo, pero uno más que el otro. Pero ahí yo no sé. Entendido que los mamíferos amamantan. Exacto, los mamíferos amamantan a sus crías. ¿Ya? Además, entonces eso diferencia a los mamíferos de todo el resto de los animales. Ahí tienes un carácter que define a la clase mamalia. ¿Fija? Y la dicotomía va a ser la diferencia de estos caracteres. Entonces, a ver. Dicotomía es como división, ¿no? Dicotomía es diferencia, es división, es contradicción. Es lo que hace que esa rama vaya para un lado y para el otro. La dicotomía se genera aquí. Aquí hay una dicotomía. Son dos caminos distintos. Entonces, cuando tú estás frente a una planta y no sabes qué planta es, la clave dicotómica, te va a preguntar: ¿es una herbácea o es un arbusto? Como el gimnosperma. Exactamente. Como ir descartando. Exactamente. ¿Gimnosperma o angiosperma? ¿Es verde o es roja? No puede ser las dos. Es una u otra. Y esa respuesta te va a llevar, la clave dicotómica te va a hacer avanzar en este cladograma hasta llegar a la especie. Pero empiezas desde el antecesor común. O sea, la clave dicotómica debería partir desde el reino. ¿Es una planta o es un animal? Ya, es una planta. Entonces preguntémonos ahora por los caracteres de las divisiones. Entonces tenía una rama con 3, tienes un tronco con 3 ramas. ¿Es una pteridófita, es una gimnospermatófita o es una angiospermatófita? O compliquémoslo más, ya, es una planta porque hace fotosíntesis. ¿Tiene sistema vascular o no tiene sistema vascular? No, pero no todas las plantas verdes tienen sistema vascular. Los helechos sí. Los musgos no tienen sistema vascular. Las algas tampoco. ¿Ya? Entonces ahí tiene una dicotomía. ¿Tiene sistema vascular o no tiene sistema vascular? ¿Ok? También hacer su proceso de fotosíntesis, o sea, como Sí, pues la elaboración para su propio alimento. Sí, sí. Todas las plantas hacen fotosíntesis. Es una característica del reino. Pero es una característica de aquí. El sistema vascular te lo preguntas acá. ¿Ya? Nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Y fíjense que está en la geometría que también en las edades de la Tierra
se ordena con la misma geometría. La Tierra la vamos a entender en eones, 4 eones. ¿Se acuerdan cuántos millones de años tenía la Tierra? 4.600 millones de años. Dividida en 4 eones. De nuevo, una gran categoría que va a definirse por pocos eventos, los eones. ¿Qué vendrían siendo ahí las series? Las series son como casi esto, en términos de sucesos geológicos. ¿Ya? Nosotros hemos hablado de eones y hemos hablado de periodos. Esos mapas que les mostré en la clase pasada son de periodos, ¿ya? Donde se definen sus grandes sucesos. Por ejemplo, las grandes extinciones masivas que han ocurrido durante estos 4.600 millones de años han marcado los cambios de los periodos. ¿Ya? Vamos a ver. Aquí están los eones, ¿se acuerdan? El Ádico, en honor al Hades, que es el infierno griego, cuando la Tierra era bombardeada por meteoritos y no teníamos vida, ni siquiera teníamos rocas. Estaba todo en llamas y en lava, ¿ya? Luego, en el arcaico, eón arcaico, se detiene la lluvia de meteoritos, se estabiliza el sistema solar y aparecen las primeras formas de vida, que no son eucariontes, son procariontes, porque son unicelulares y no tienen todavía su ADN en un núcleo celular. El núcleo celular todavía no existe, la evolución no inventaba que es el núcleo celular. Todavía no existe oxígeno tampoco. No hay oxígeno en la atmósfera es reductora. ¿Ya? Y son todos los organismos, al final del arcaico y a inicio del proterozoico, la evolución inventa la fotosíntesis. Los primeros organismos no fueron fotosintéticos, fueron quimiosintéticos, ¿A qué se refiere con eso? que hacían su energía a través de manera química en torno a los nutrientes que elaboraban los cráteres volcánicos. Esos fueron los primeros organismos vivos. Los procariontes, las primeras bacterias, eran quimiosintéticas, no eran fotosintéticas. ¿Ya? Síntesis es elaboración, es construcción. Después del arcaico vino el proterozoico, donde se empezaron a desarrollar los continentes y empezó la vida realmente. La gran actividad de bacterias y ya se empezó a producir el oxígeno. Sí, acá, entre medio, porque el arcaico se enfría por las lluvias. Eso de pasar de un organismo quimiosintético a uno fotosintético es porque antes el arcaico y el ádico no llegaba sol, o sea, por el tema de lo que contó antes. Esa es la clase antes pasada. Lo que pasó fue que los primeros organismos en la Tierra eran no hacían fotosíntesis, ¿ya? Y eran muy poquitos. Y cuando aparecieron las primeras cianobacterias, que son las bacterias que hacen fotosíntesis, empezó a haber oxígeno, que antes no había. Y toda la vida sobre el planeta está adaptada a vivir sin oxígeno. Claro. Entonces se empezaron a intoxicar. Y los organismos más adaptables empezaron a evolucionar. Y así se dio paso a una vida distinta que se adaptó al oxígeno en el planeta. Ya, ahora acuérdense que esta explosión de oxígeno derivó en la primera gran glaciación porque la atmósfera estaba llena de metano, un gas de gran efecto invernadero, que se oxidó. La atmósfera empezó a ser oxidativa, porque el oxígeno oxida. Y este gas de un tremendo efecto invernadero, al oxidarse, produjo que la atmósfera se enfriara. Y tuvimos esta gran glaciación que duró 300 millones de años, ni más ni menos. Esa fue la primera gran extinción masiva sobre el planeta. Estamos hablando de 4.000 millones de años atrás. Una cantidad el hielo llegó hasta los ecuadores. Estaba toda la Tierra cubierta de hielo y aún así los organismos sobrevivieron. Cuando terminó esta gran glaciación, entramos al Fanerozoico, que significa la vida manifiesta, y apareció la explosión cámbrica, la explosión de vida, y los océanos se llenaron de vida. Vida hoy día
no conocemos, ¿ya? O sea, son organismos que se extinguieron todos, son los precursores de la vida que conocemos hoy en día. ¿Querías decir algo, Carolina? ¿No? ¿Qué significa Proterozoico. Sí. Yo sé que fanerozoico significa la vida manifiesta. El proterozoico, pro es anterior. No sé bien qué significará. Habría que ver qué significa zoico, porque se repite bastante en los nombres de la geología. ¿Ya? Esos son los 4 eones. Y nosotros seguimos aquí. Estamos en la actualidad. Acuérdense que si los 4.600 millones de años fueran una película de 24 horas, la escritura se habría inventado en la última décima de segundo de la película. Ya, entonces, Proterozoico, 650 millones de años atrás. Así eran los continentes en esa época. Cámbrico. El Cámbrico es después de la gran glaciación, donde los océanos están llenos de vida. ¿Ya? La Tierra es un páramo, una roca. La roca que ven ahí. Muy poca vida en los continentes. Ordovícico, silúrico. Ya en el silúrico, los continentes empiezan a tener un poco más de vida, pero, y al final del silúrico, inicios del devónico, tenemos las primeras plantas vasculares sobre la Tierra. ¿Cuáles son esas? Los helechos. Muy bien. Muy bien, Carlos. 412 millones de años atrás, el grupo de las pteridófitas. Ahí está Sudamérica. O sea, nuestro territorio no existe todavía. Todavía no es Pangea. No. Tenemos Gondwana. Mira, ahí está la Antártica, la India, Arabia, África, Estados Unidos. Y aquí tenemos los helechos, ¿cierto? Pteridófita. Todos conocen los helechos, ¿cierto? Y los equisetos. La clase pasada les prometí que les iba a traer los equisetos. Dentro del grupo pteridófita están las equisetáceas y todas las familias de los helechos. La cola de caballo, la hierba del platero. Este se usa mucho en paisajismo hoy día. A todos les gusta el agua y se reproducen por esporas. Los helechos y los equisetos se reproducen por esporas. ¿Todos conocen equisetos o no? ¿Los han visto? Ya. Pteridófitas. Devónico. Y aquí el ciclo reproductivo de las pteridófitas. De nuevo el esporofito, que en el fondo es la planta completa, se llama esporofito porque produce esporas. Detrás de su fronda va a tener unos puntitos que le vamos a llamar soros, que van a tener los esporangios, que son unos estuches que contienen las esporas. ¿Ya? Cuando las condiciones son adecuadas, la espora se libera y se queda esperando hasta que el ambiente sea propicio para germinar. ¿Qué es lo que germina? Las esporas pueden durar mucho tiempo, son súper resistentes. Pero cuando tiene las condiciones adecuadas, la espora va a producir como especie de corazoncito verde que ya hace fotosíntesis, que se llama prótalo, que va a ser un gametofito inmaduro, chiquitito. Y allí, en ese prótalo, va a crecer una plántula nutrida por este gametofito. Sería como el símil al cotiledón. ¿Ya? Y allí se va a producir la reproducción sexual. ¿Saben lo que es un gameto? ¿Ah? ¿Qué es un gameto? Sí, es una célula. ¿Y qué diferencia a los gametos de las otras células del cuerpo? Que tiene la mitad de los cromosomas. Exactamente. Entonces, ¿cómo se llaman los gametos femeninos? ¿Ah? El femenino se llama óvulo y el masculino esperma. ¿Cierto? Las células de todos los animales tienen, voy a hacer el núcleo bien grande, tienen
un material genético. Estas células todas, las de la piel, las de la saliva, las de los huesos, se llaman células diploide. Porque tiene 1 y 2, ¿ya? En cambio, los gametos, los óvulos y los espermios que ustedes tienen en su cuerpecito, son haploides. Perdieron la otra parte. Sí. ¿Para qué? Para juntarse con el otro gameto y producir una información genética completa. ¿Ya? Por eso se produce el milagro de la concepción. ¿Ya? Y esto se llama haploide. Por eso, este se llama esporofito porque produce una espora que va a producir un gametofito. El gametofito es el que va a producir el gameto. Entonces, en el gametofito va a salir un óvulo y un espermio que se van a fecundar y van a producir un nuevo esporofito. ¿Se entiende? Y aquí algunos helechos de la flora de nuestro país. El helecho arbóreo del sur de Chile, los del sur supongo que lo conocerán, ¿ya? La costilla de vaca, A la orilla de la carretera. sí, lleno, queilantes y Hymenoglossum. Este crece también en los troncos de los árboles de los bosques húmedos, sobre las rocas. ¿No lo ha visto? O quizás no presta atención. Yo estuve en el sur este verano y lo vi, Ah. sobre las rocas. Y el adiantum, este lo ubican, lo vamos a ver la próxima semana en Río Clarillo con toda seguridad. Está lleno. Sí, está lleno. Y bueno, pero adiantum tenemos adiantum sulfurium, adiantum chilense, adiantum scabrum, Si tenemos suerte vamos a ver al menos dos especies distintas de género adiantum, pero con seguridad vamos a ver adiantum sulfurium. ¿Ya? Nos cambiamos de periodo al siguiente. Después del Devónico viene el Carbonífero, donde la temperatura es muy cálida. Sudamérica se ordena un poco más. Gondwana empieza a tener una forma un poquito más definida. Seguimos pegados a África, Arabia, la India, la Antártica y Australia. Nuestro territorio casi todavía no existe. Y los helechos dominan el mundo. Y a partir de un helecho que se le ocurrió producir una semilla, inventar una semilla, aquí la evolución inventa la primera semilla. ¿Ya? Ese helecho se extinguió, pero existen los fósiles. Se cree que a partir de esa pteridosperma nacieron las gimnospermas. Son plantas, sí, Como la... pteridófila, pero pteridosperma. ¿Mm? Esas plantas también se dan, o sea, en ese entonces se dan en la Sudamérica, por ejemplo, en celular. ¿Este? La última. ¿Araucaria? Sí. Sí, pero esa parte del sur de América vendría siendo lo que es Venezuela, Colombia, Ecuador. Uy, no sabría decirte. Porque tiene como la forma de arriba. Y nosotros se supone que estábamos todavía bajo el agua. Nosotros estamos bajo el agua todavía. ¿Ves? Pero Entonces, no- por eso pregunto, ¿se daban esas especies en ese clima, en ese momento? No las especies, estamos hablando del nivel división. O sea, de... Estamos en la división. Voy a volver a anotar la taxonomía para que Sí, no nos perdamos. todavía en- Reino. ¿Qué viene después? Reino, División. El dominio está arriba. El dominio. clase, Orden, Clase. orden, Orden. familia, género. Orden. Familia. familia Género. y especie. Género. Y especie. Estamos hablando de las divisiones. Sí, ¿Ya? Estamos a este nivel. ¿Mm? División gimnospermatófita. Ginkgo biloba, ¿conocen el ginkgo? Es una gimnosperma, aunque no parece, pero es Cica revoluta y todas las coníferas. ¿Qué coníferas conocen? Pero que- ¿Ah? ¿Encino? El chagual.
Tampoco. Angiosperma, gimnosperma, el ejemplo de gimnosperma. Araucaria, bien. Gimnosperma. ¿Cuál otra? El pino insigne. Angiosperma. Angiosperma. ¿Y el roble? Habría que revisar la clave, ya, para ver las diferencias, pero principalmente por distribución. Acá en Santiago es muy difícil encontrar araucaria araucana. En Quinta Normal hay un par de araucaria araucana. Hay una araucaria gigante. Sí, pues. Aquí a la entrada del Duoc hay una. Pero es muy distinta de esa, sí. Esa brasileña. ¿no? Sí, pues, esa es brasileña, es araucaria angustifolia. Y al lado hay una araucaria que es heterófila. Y en el colegio al lado también. No, pero eso. Debe ser angustifolia. Esas también son protegidas. O No. sea, ¿no? Pero- Solamente Solo araucaria araucana. Está en peligro de extinción. En el mercado de Nueva York hay una justo con el medio. Claro. Esa debe ser chilena porque nunca la han sacado. Y está junto al medio. Que la gente cree que son chilenas, pero no son. Ah. Porque se parecen mucho, son muy parecidas. Sí, es la. Cuando vas al sur te das cuenta que las que ves en el sur son distintas a las que ves acá. Porque las del sur son como más gruesas, son un poco más robustas, son como más compactas. ¿Ya? Por eso te digo que por distribución, más que nada. Ya había que meterse a la clave, mirarle los frutos, mirarle la semilla. Y entrenar el ojo. Entonces aquí aparecen las gimnospermas. ¿Qué otro tipo de gimnospermas hay? El pino, todos los cipreses que vemos en la playa, que son cipreses introducidos. ¿Y los robles? Los robles son angiospermas. Los cipreses, los cedros, el cedro del Líbano, los mañíos son gimnospermas. Los alerces, que son de la familia de los cipreses. Las secuoyas, que son las plantas más antiguas del mundo. Yellowstone, se dice que está datada la planta más antigua del mundo, una secuoya dendrón, gimnosperma. En Chile, el alerce más antiguo tiene 3.000 años. Ya se dató en el Parque Nacional Alerce Costero un alerce de 5.000 años de antigüedad. Lo que pasa es que no lo han publicado, pero está datado. 5.000 años en el Parque Nacional Alerce Costero, cerca de Valdivia, en la costa de Valdivia. Alerces de 5.000 años, gimnosperma también. Los alerces son de la familia de los cipreses, ¿ya? Los cedros, todos los pinos, las pináceas, ¿ya? No es un grupo tan grande, ¿eh? Muy antiguo, sí. Este grupo también, atención, si quieren compartir algún, tienen dudas, tienen comentarios. Acá ¿Ah? yo estaba pidiendo algo. Estábamos viendo unas fotos de. ¿Ya? que me estaban mostrando. Esa la tomé en una. Araucaria angustifolia. La brasileña es la angustifolia. Ya. ¿Qué más? ¿Qué pasó con la gimnosperma? Se inventó la lignina, el cambio vascular, el xilema secundario, que es el que produce la leña, la madera. ¿Por qué se llamaba carbonífero este periodo? Porque la evolución inventó la madera, pero no inventó los microorganismos que la descomponían. Todavía no la inventaba, entonces se caían los troncos y no se podían pudrir. Ahí quedaban estos los pantanos. Un periodo muy caluroso, con grandes incendios. Ah, por eso se produce la fosilización a piedra. Claro, se fosilizaron. Y los campos los yacimientos de carbón mineral vienen de esta época. 358 millones de años a 289, 98. Profe, entonces la mina de carbón que está en Lota es de ese periodo, ¿no? Debería ser. Puede que existan yacimientos más jóvenes, ¿ya? Pero los más antiguos provienen de esta época. Así como los yacimientos más antiguos de petróleo provienen del proterozoico, cuando eran los microorganismos los que no se descomponían. Los primeros yacimientos de petróleo, de combustible fósil, vienen de allá, de 4.000 millones de años atrás. Porque la materia orgánica no se podía descomponer. Y la transformación...
Claro. Igual hay ya campos petrolíferos mucho más jóvenes, ¿ya? Mucho más jóvenes, 300 millones de años, 200 millones de años. Pero los más antiguos son de esa época. ¿Qué más pasó en el Carbonífero? Empieza el ciclo orogénico gondwánico. ¿Qué significa ciclo orogénico? La formación de las cordilleras gondwánicas. Y reptiles e insectos voladores aparecen sobre el planeta. Aquí tenemos la división pteridófita. Estas son un género que se llama cicas, que parecen palmeras pero no lo son. No confundan las palmeras con las pteridófitas, con las gimnospermatófitas, por favor. Las palmeras son angiospermas monocotilas. ¿Ya? Igual que los chaguares, angiospermas monocotilas. No son palmeras. Fíjense, ¿han visto estas plantas? Sí. Sí. ¿Ven? Es de como el pino italiano. Exacto. Son cipreses. Hay una que es como una palmera, pero tiene puntas en la... O sea, espina en la punta. Y es chiquitito así. Esa debe ser una cicas. ¿Dónde la viste? Siempre en los parques ornamentales, en las plazas. No, cicas hay en la plaza. En Peñarolén, Ya. en los bordes de las casas. Ah, en los no, esas pasajes. pueden ser dracenas o yucas. Es como esa... Como la segunda foto... Esta. No, a la Ya. izquierda. Claro, sí, como... O sea, tiene Aquí la... tengo un detalle de esta. Tiene la base, claro. Es que por eso les digo, parece palmera, pero no es. Pero Porque es una gimnosperma. es ¿Ya? muy similar a ese y tiene unas puntas Sí. que clavan duros. No, es que las palmeras también clavan duro. Ah, ¿Ya? Esta hay que verla realmente en vivo y en directo, son muy escasas, son muy raras. En las casas de los multimillonarios las pueden encontrar. Pero consideren que el género Cicas, una chica, o sea, Cicas, de la familia de las cicadáceas, los pinos. Los Cicas revoluta. secos. No sé si es con revoluta, no sé si es con B larga o B corta. Ahí la dislexia por favor, busquen. Corríjanme. ¿El de arriba cuál es, Cicas profe? revoluta, si es con B larga o con B corta. ¿Mm? ¿El ciprés el de ahí arriba? Arriba cipreses, claro. Y hay algunos que no parecen, como el mañío, que no parece una conífera, pero es. El mañío de hoja larga, el mañío de hoja corta, El el arriba mañío la- macho. Arriba a la derecha. Sí, sí. Los taxus. Del griego, semilla desnuda. También inventan el xilema y el floema, o sea, el cambio vascular, perdón. El xilema y el floema secundario, que son los que producen la madera, ¿ya? Porque antes era todo herbáceo. Y aquí tenemos algunos ejemplos de los pseudofrutos de las coníferas, los aparatos reproductores que se llaman conos o estróbilos. Por eso se les llama coníferas, porque producen conos. Estos son los conos, ¿ya? La semilla está ahí adentro, por eso está desnuda. El cono se abre y está la semilla ahí mismo. Ahí se produce la fecundación. Entonces, de nuevo, tenemos el esporofito maduro acá, que va a producir sus conos o estróbilos femeninos y masculinos. Fíjense que aquí hay una D. D significa diploide. El esporofito es diploide. Va a producir estos conos que también son diploides. Dentro de los conos va a ocurrir la meiosis, que es esta separación. De diploide a haploide. El proceso se llama meiosis. Esta separación se llama meiosis. ¿Ya? Y ahí se producen los gametofitos. El gametofito masculino y el óvulo. Y luego viene la mitosis, o sea, la reproducción de esta célula haploide. Entonces produce hartos gametofitos masculinos y hartos óvulos por mitosis, que luego se transforman en polen y arquegonio, que es fertilizado dentro del cono. Es fertilizado y luego tenemos de nuevo una célula diploide.
¿Ya? No tenemos flores todavía. No tenemos frutos carnosos. La semilla no está protegida en un ovario. Profe, ¿podría explicar esa parte de nuevo? La del comienzo del ciclo, la del donde está el pino. Esporofito maduro, diploide. Diploide. Vamos a dibujarlo bien. ¿Ya? Produce un cono femenino y un estróbilo masculino. Los conos, las piñas de los pinos. Estamos hablando. ¿Ya? El estróbilo se ve es menos vistoso que la piña. Pero la típica piña, esa que uno tira a la fogata, ahí tienen el cono femenino. ¿Ah? ¿Sí o no? Sí. Típica. O que te saliste de la carpa en la noche, pisaste la piña y el día siguiente... Eso por el aceite que tienes que prenden rápido. Es por el aceite que tienes que prenden rápido. Claro, son muy resinosos, sí. Resina. Ya, dentro de esa piña y del estróbilo masculino, que es una estructura un poquito menos vistosa, va a ocurrir la meiosis. La meiosis es el proceso que separa la célula diploide que la convierte en una célula haploide. O sea, una célula normal en un gameto. ¿Ya? Acuérdense, los óvulos que tenemos las mujeres son gametos. Los espermios de los mamíferos son gametos. Son células haploides. ¿Ok? Por mitosis, o sea, la mitosis es una reproducción celular. Se reproducen los gametos. Se producen hartos gametos. ¿Ok? Convirtiéndose los femeninos en arquegonios y los masculinos en polen. El polen es el símil del espermatozoide. Y adentro de la piña se produce la fertilización. El polen sale volando. Otra de las razones otra de las polinizaciones, de las cosas típicas de las gimnospermas es que se polinizan por viento. ¿Ya? El polen sale volando y fertiliza al gameto femenino, produciendo un cigoto que ya es diploide de nuevo. ¿Ya? Embrión, semilla, con alitas para volar, y luego la semilla encuentra las condiciones adecuadas y germina. ¿Ya? Gimnosperma. División, gimnosperma. ¿Cuáles teníamos? Pteridófita. ¿Qué era cuál? Hemos visto la pteridófita, gimnospermatófita, ya. Otra de las cosas que ocurrió interesantes en el Carbonífero, 358 millones de años atrás a 298 y un poquito más de millones de años atrás, es la formación de nuestro territorio. Fíjense, ahí arriba, el territorio todavía no existe, pero ocurre que la placa oceánica, que está debajo del océano, avanza hacia Gondwana. Se mete debajo del continente gondwánico, generando un crecimiento de territorio. ¿Ya? Imagínense los terremotos, los cataclismos de la época. Se mete por debajo de la corteza continental, generando las bases de la cordillera de la costa, que es la base primigenia de nuestro territorio. ¿Ok? La subducción de la fosa marina. Acreción es de crecer, ¿ya? Se genera, el Gondwana crece hacia el oeste, con las primeras bases de nuestro territorio en Chile. Nace la primitiva cordillera de la costa. Avanzamos a entre 298 millones y 252 millones de años, el Pérmico. Gondwana ya es casi una estructura completa, ya hablamos de Gondwana y Pangea, ¿cierto? Tenemos hielo en los polos que después se van a derretir. Pasamos por el Triásico, 200 millones de años atrás, el Jurásico,
el Cretácico, que ya empieza a dibujar los continentes como los conocemos hoy en día, muy calurosos, eso sí, el Cretácico, fíjense, la Antártica es verde, está pegada a Australia, y acá en el Cretácico pasan cosas también interesantes. Aparece la división de las angiospermas. Además, van a pasar otras cosas en esta época. Bueno, el mundo no tiene casquetes polares, es muy caluroso. Los grandes reptiles dominan, los dinosaurios son los grandes depredadores, los mamíferos nos mantenemos pequeños y empieza el ciclo orogénico andino. En esta época nace la cordillera de los Andes, hace 120 millones de años atrás. ¿Qué significaba orogénico? Orogénico es la creación del suelo. Entonces la de la costa es más antigua que La de la costa es mucho más antigua que la cordillera de los Andes. Por eso tiene más biodiversidad. Usted va al bosque esclerófilo andino, No hay nada. algo hay, sí, pero no tiene ninguna comparación con el bosque esclerófilo. Pero eso se produce en la precordillera. No. En la precordillera está el bosque esclerófilo, sí. Porque para dentro Para la cordillera no hay bosque esclerófilo, hay ahí matorral subandino. Hasta arriba. Claro, pero los bosques esclerófilos en los pies de las cordilleras, de ambas cordilleras, es mucho más rico el de la costa que el de los Andes. Solo por la antigüedad, no por el clima ni. O igual. es más favorable quizás. Es posible que el clima también ayude, pero dentro de las definiciones, los territorios más antiguos se supone que deben ser más biodiversos. Se tienen que, es multifactorial. La variabilidad genética. Pero por eso sí. Tampoco tiene que haber demasiadas perturbaciones. Sí, pues más variabilidad genética, exacto. Y termina el periodo con la extinción de los dinosaurios. ¿Ya? Entonces en el Cretácico ya dominan las angiospermas. El fósil más antiguo tiene 130 millones de años. Empieza el grado Ana, ¿ya? Que son las angiospermas más antiguas, los amborellales, ninfeales y austrobaileyales, por eso se llama Ana. Y las primeras flores no son muy vistosas, nacen en el agua, son acuáticas. Luego le sigue el grupo de las magnolidas, para después venir el grupo magnolidas, después viene las eudicots, ¿ya? Una vez que las semillas se han vuelto más carnosas y nutritivas, empiezan a ser dispersadas por vertebrados. Entonces, esto de los frutos y las flores vistosas es una estrategia que inventa la evolución de las angiospermas. Para su disipación. Claro, claro. ¿Alguien ha visto los frutos de la juvea chilense, de la palma chilena? Sí, ¿Cómo son? un poquito pequeño. Es un coquito pequeño así, súper difícil de abrir. Pero ese coquito está rodeado de un fruto naranjo que parece un níspero. Ese fruto es tan difícil de abrir que la palma inventó este fruto carnoso para que los animales se lo coman y el ácido clorhídrico del estómago pueda escarificar el coquito. Por eso las plantas tienen frutos, para su dispersión y su escarificación. ¿Y por qué las flores son vistosas? ¿Por qué la evolución inventó estos grandes pétalos? Para atraer a los polinizadores. Exacto. ¿Ya? Todo tiene un sentido. Por eso ¿Cómo se llama? escarificación. Escarificación. Las flores que no son muy vistosas, fíjense que se polinizan por viento. Casi todas las gramíneas no tienen flores vistosas y Ya. todas se polinizan por viento, no por animales. La escarificación puede ser física y Sí, biológica, claro. entonces. A nosotros. En laboratorio se hace escarificación con ácido sulfúrico, con distintos métodos. También con Lija. lijar. Sí, lo hicimos, de hecho. Sí. Bueno, existe la escarificación natural y ese es uno de los sentidos de la existencia de los frutos. El coco en la playa. Sí. Eso es natural. ¿Ah? El coco en la playa, eso es natural. Sí, Que hay- con la ola, el roce de la arena. Ah, claro, también, claro.
Bueno, le siguen a las magnolidas, le sigue el grupo de las monocots o liliopsida para dar paso a las eudicots o antiguas dicotiledonias y las verdaderas magnoliopsidas. Hace 90 millones de años, las angiospermas ya dominan el mundo. Y una cuarta parte se vale de reptiles y aves para dispersar sus semillas. Aquí tenemos la primera planta que dio flores bajo el agua. Ahí está su fósil y ahí está su pariente más cercano, el pinito de agua, el típico de los acuarios. Esa es una ceratofilacia. Fue una ceratofilacia la que inventó la flor bajo el agua. Ahí está su fósil. Se llamaba Archaefructus. Y luego le siguieron las ninfeáceas. Ahí está el fósil. Y aquí están las familias de las ninfeáceas que conocemos. Los nenúfares. Son las angiospermas más antiguas. Para el Cretácico medio ya angiosperma se diversifica y las herbáceas van a aparecer a finales del Cretácico, 70 millones de años atrás. ¿Qué pasó después al final del Cretácico? Bueno, hay algunos ejemplos de angiospermas que tenemos acá arriba. Boldo. Peumo boldus. ¿Y acá? Peumo. Cryptocaria alba. ¿Acá? Litre. Litrea cáustica. ¿Y aquí? Quillaja saponaria. Muy bien. Este curso tiene que salir mínimo, menos usted. Usted tiene que aprender más. Mínimo tiene que diferenciar un litre de un quillay, de un peumo y de un boldo. Mínimo. ¿El fruto? ¿Cuál es ese? Los que La tiene flor. aquí en pantalla. Peumo boldus, Cryptocaria alba, Litrea cáustica, Quillaja saponaria. Las bases del bosque esclerófilo. El bosque esclerófilo está sustentado en estas 4 especies. El bosque esclerófilo andino va a tener dominancia de Quillaja saponaria y Litrea cáustica. Menos peumo y casi nada de boldo, casi nada. El bosque esclerófilo costero va a tener dominancia de peumo y de boldo. Hay mucho boldo en el costero. Oiga, profe. Y belloto también. Yo estoy criando unos Sí, marimos. ese se lo he visto. ¿Unos qué? Unos marimos. ¿Desde cuándo son esos? ¿Marimo? Marimos. No. Son unas algas bolitas del océano. No tengo ninguna experiencia. Ninguna. Profe, pero es más fácil diferenciar los árboles cuando están en su periodo de adultez. Por ejemplo, ahí están todos con flor. Entonces, cuando no están así, es más complicado. Sí, pues Por si la ejemplo, vida es la difícil. hoja entre el litre y el quillay es casi similar. Pero miren las nervaduras de este y las No, claro, nervaduras de este. las nervaduras son distintas, pero Ya, hacen pues. un La hoja hilo, igual es un distinta. borde. El borde. Tiene que ser La nervadura. Pero a eso en el periodo de adultez sí es más fácil. Tiene que entrenar el ojo. Ahí lo vamos a ver, en terreno lo vamos a aprender. Bueno, se estabilizaron los polos, el eje terrestre se estabiliza también, se forma el continente antártico como lo conocemos hoy en día, siguen la erosión, los vulcanismos, los terremotos, los cataclismos, y aparece la protocordillera de los Andes hace 120 millones de años. Valdivia, Osorno, Yanquihue y Chiloé son grandes cuencas continentales cubiertas de agua y se establece la base de nuestro paisaje actual. ¿Cuál es la base del actual paisaje? ¿Cómo podrían ustedes sintetizar el paisaje chileno? Diverso. No, sí, un poquito más precisión. O un clima mediterráneo, no sé. Eso. Esa es la base de La nuestro península paisaje ibérica, actual. Los valles y luego la Sí. Pero A partir del Cretácico, la formación de nuestro territorio está conformada de esta manera. ese es nuestro Pacífico. ¿Mm? Excepto para el sur, que está casi todo bajo el agua. Osorno, Yanquihue, están todos bajo el agua. ¿Ya? Impacta el meteorito en la zona de Yucatán, como ven ahí. El meteorito tenía 10 kilómetros de diámetro. Y debajo de la zona de impacto habían campos petrolíferos
Así que ardió la tierra, ¿ya? Debido al oscurecimiento, durante 2 años bajó la temperatura hasta el grado de congelación, lluvias con ácido nítrico y ácido sulfúrico, y 3/4 partes de la biodiversidad desaparecen todos los dinosaurios excepto algunos grupos de aves. Las aves son descendientes de los dinosaurios, si no sabían. ¿Ya? Nos vamos a saltar varios periodos y vamos a hablar de 50 millones de años atrás, en el periodo paleógeno, en la época del Eoceno. La Antártica todavía es verde, está cubierta de bosques tropicales, y ya empezamos a hablar de algunas familias de plantas que conocemos. Ahí. Podocarpáceas, araucariáceas, notofagáceas, cupresáceas y proteáceas. Los podocarpus son los mañíos de la familia de las podocarpáceas. Araucariáceas, no tengo que explicarlo mucho, ¿cierto? Familia de las cupresáceas. El ciprés de la cordillera acá en la zona central. El ciprés de las Huaytecas en el sur. El alerce en el sur. Cupresácea. Proteácea, el radal. Ay, se me olvidó el nombre de ese árbol con flor roja. Lo dije, el notro. También es una proteácea. ¿Qué me falta? Las notofagáceas. Ahí está, notofagáceas. Todos los robles. El guaye. ¿Ah? Eso que muestra la imagen es la área del Eoceno en la Antártida. Eso es el paisaje antártico hace 50 millones de años atrás. 40 millones de años atrás. Así era la Antártica. Con podocarpácea, araucariácea, notofagáceas, proteáceas creciendo en el continente antártico. ¿Ya? Hacía calor. La temperatura promedio del planeta había subido 5 grados. ¿Ya? Estábamos en la familia de las notofagáceas. ¿Qué notofagáceas conocemos? El roble guaye o pellín, el coihue, el ñirre, la lenga, el roble blanco de Santiago, el roble de Santiago, el gualo, el ñirre lo dije, la lenga la dije, los coihues, que son 3, el coihue de Magallanes, el coihue de El mañú. no, el mañú es una gimnosperma. Es una podocarpácea. Sí. Mañú es podocarpácea, pero es gimnosperma, igual que la araucariácea. Gimnosperma. Pero notofagácea, angiosperma, robles y coihues. ¿Y los castaños? Los cactus. Cactácea, familia cactácea. Angiosperma. El raulí, me faltaba. Otra notofagácea. Todos del género Notophagus, que son los que van a dar los colores y los tonos otoñales al sur de Chile, a nuestro paisaje, porque la mayoría son caducos. Cuaternario, 2,5 millones de años atrás hasta la actualidad. Nos saltamos el Neógeno. Este fue el máximo glacial hace 20.000 años atrás. Hace 20.000 años atrás, a partir de los 15.000 y tantos años atrás, ya había poblamiento en el continente americano. Teníamos gente habitando la Patagonia, conviviendo con el Milodon, un megaterio que después se extinguió. Megaterio. ¿Ya? Terminando esto, vamos a salir de recreo. Fíjense hasta dónde llegaban los hielos. Entonces acá en zona central el paisaje era como el paisaje que hoy día tenemos en Puerto Montt, al sur de Puerto Montt. En zona central habían notofagáceas, habían araucariáceas, habían podocarpáceas, habían coníferas y notofagus en esta zona. ¿Ya? Por eso, cuando se enfrió el clima, estamos hablando de 20.000 años atrás, o sea, en términos geológicos esto es anteayer, es ayer. Se enfrió el clima, retrocedieron los hielos hacia el sur y subieron hacia las cordilleras, y en algunas zonas de la zona central, donde las condiciones ambientales lo permitieron, quedaron algunos relictos, como el Parque Nacional Fray Jorge,
entrando a La Serena, ya, donde tienes un bosque lluvioso en pleno desierto. No hay un paso, entraste a un bosque lluvioso con copihue, con musgos, con helecho. No hay otro paso, estás en el desierto lleno de cactáceas. Es así, tal cual. Más adelante les voy a mostrar fotos. Esos son los bosques relictos que quedaron de esta época. El bosque relicto Fray Jorge es relicto gracias a las neblinas, porque hay muchas, a los oasis de neblina que se llaman. Mucha neblina en el norte, que es la que riega toda la vegetación de allá. Y acá en Santiago y en Viña están los relictos del roble de Santiago, de Notofagasta. En la cumbre del Cantillana, o sea, no, en el cordón del Cantillana, no en la cumbre del Cerro Cantillana, no hay notofagos, pero en el cordón del Cantillana hay varias roblerías muy lindas, se las voy a mostrar más adelante. Hoy día no, hoy día no. Y en el Parque Nacional La Campana también tenemos roblería, en el Cerro El Roble hay roblería. Fui a ver el sendero donde los quería llevar en mucho coste. No los voy a poder llevar a La Campana. ¿Por ¿Por qué? Sí, son 13 kilómetros de ida. Ida y vuelta. No, Sí, sí, Sí. es trekking medio alto. Sí, es que Sale pierde ahí el objetivo, porque el objetivo es tener una clase explorativa, no una clase de trekking. Ah, bueno, sí. Pero para qué subirlo no todo, lo hagamos profe. todo, sí. Es que yo los quería llevar a La Campana para que vieran la roblería. Lo estoy pensando todavía, ¿es eso o Jardín Botánico de Viña? Donde van a ver un bosque bativiano. Creo que al jardín Y botánico. después nos vamos a venir a Perú. Bueno, y la última glaciación es la que todos conocen. Ahora saben que hubo muchas glaciaciones, ¿cierto? En el Cuaternario. Profe, esas Sí. glaciaciones siempre son por los cambios de gases. Por ejemplo, el que explicó antes que era del metano con el oxígeno. ¿Siempre pasa por eso o por...? No sé, yo creo que es multifactorial. ¿Qué piensas tú que el eje terrestre cambió varias veces? La Tierra giraba distinto. Sabemos que la primera gran glaciación Claro. fue por la oxidación del metano. Estas otras no sé. Pero sí, efectivamente, como hemos visto, han habido muchos cambios climáticos en la Tierra. Todos producidos en tiempos geológicos y producidos por razones naturales, excepto el de ahora. El de ahora no. El de ahora es un cambio climático acelerado, no es en tiempos geológicos. Es un cambio que ha ocurrido en 100 años. ¿Fijáis? ¿Y el natural? Eso es un parpadeo Claro. en tiempos geológicos. 4 glaciaciones en el Cuaternario, que fueron las que dieron la definitiva forma a la que conocemos hoy en día al sur de Chile. ¿Ya? Porque al avanzar y retroceder en estas glaciaciones, los hielos fueron, por supuesto, erosionando el terreno. Y por eso tenemos tantas islas en el sur de Chile. Todas esas islas, todos esos fiordos entre medio de las islas estaban llenos de hielo. Fueron esos hielos los que conformaron la región de los llanos, la región de los ríos y de los lagos. ¿Ya? Los hielos avanzan y sobreviven las especies más fuertes, como el alerce y el ciprés de las huaytecas, que tienen aquí al frente. ¿Ya? Si van a la playa de Peyuco, al sur de Puerto Montt, van a encontrar este bosque fósil, que tiene cerca de 40.000 años de antigüedad, donde pueden ver los fósiles de alerce y de ciprés de las huaytecas. Punta Peyuco se llama. Tiene entre 42.000 y 49.000 años de antigüedad. Es una playa chiquitita. Entonces al final tenemos el reino Plantae conformado por estas 3 divisiones de las plantas vasculares, con sus clases y sus órdenes, familias, géneros y especies. Aquí les traje otro gráfico de filogenética. A ver, ¿cuánto me falta? Vayan a recreo y vuelvan en 10 minutos y seguimos la clase. ¿Alguien se va a quedar en la sala? ¿Sí? Ya. ¿Me cuidan mis cositas? ¡Oh, qué sueño! Huevón, llegué a abrir el blog con Chumayo.
¿Cómo estoy? Ahora como la de las 6. Gente, tu vida. Normal. El Ale me había dicho que te había llamado a técnico. Ah, sí, pues me iba a cambiar. ¿Desististe? Sí. No, qué alegría más grande cuando te vi ahora. Yo dije, puta, para ti la perra ese día con el Ale estuvimos conversando que